pues muy contenta de que podamos tener en Colombia, en Latinoamérica, líderes como Juan Felipe. Yo recuerdo la primera vez que yo lo conocí fue en Las Vegas, estábamos con Matt Morris, me acuerdo en la limusina y Matt Morris me introdujo con Juan Felipe y me dijo, Efrosini, te voy a presentar a Juan Felipe, él es un gran líder que está emergiendo en Latinoamérica y te quiero decir, es una persona que le va a llevar luz al equipo porque es un líder a través del ejemplo, por la pasión que le pone a todo lo que hace y por todo lo que está haciendo. Quiero que sepas que aquí estás conociendo uno de los que va a ser un grande y muchas gracias, Juan Felipe, por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, the pleasure is mine. Frosini, I don't know if you understand all I said about you in the beginning. You understand Spanish? Zero? Oh, no. Okay, I'll let you know, but first, let me share the internet, the link, because we fill the room. Estoy diciendo a Frosini que me permita en este momento compartir el enlace de la transmisión a YouTube, porque quiero decirles, ya tenemos 500 personas, equipo, 500 personas, sala llena en este momento, y le voy a pedir el favor a las personas de los top líderes de aquí de Colombia. Aquí voy a enviar el enlace a YouTube para que por favor lo repartan por los grupos de educación virtual, los grupos internacionales y todos los grupos para que de pronto las personas que se quedaron por fuera pues tengan la posibilidad de estar aquí conectados. So, super excited, Frosini, the pleasure is mine, it's ours, and all Latin America is about to listen your amazing story now. Bomba. And just to clarify, so when I share my story, do I need to pause and wait for you to translate? Yes, please. No problem. Okay. So guys, my story started almost 11 years ago when I was in London and my brother invited me to a presentation. Mi historia comenzó hace cerca de 11 años en London. Yo estaba allí y mi hermano me invitó a una presentación. To give you an idea, at the time, I used to work 80 to 100 hours a week. I had a full-time job and 2 businesses. Y para que ustedes se den una idea de cómo era la situación en ese momento, yo estaba trabajando de 80 a 100 horas a la semana, tenía un trabajo full-time y 2 negocios. So similar to yourself, Juan Felipe, my background was in marketing and sales for many, many years. And I was running a radio PR agency. I also had a marketing consulting agency. I used to do the marketing for Warner Brothers, Village Films, big movie studios. And I just spent a bunch of money to launch my own real estate company about a year before I saw World Ventures. Y mi background es muy parecido al tuyo, Juan Felipe. Yo también estaba dedicado al marketing, tenía una agencia de marketing, llevaba la publicidad y el marketing de estudios muy grandes como Warner y otros estudios, y había pedido justamente un dinero prestado, un dinero importante prestado para iniciar un negocio también como de real estate, de propiedad raíz en ese momento. So I wasn't looking for anything else. In fact, in my head, I thought I already found success. Y yo sentía que pues estaba haciendo como que tenía suerte en ese momento y en mi cabeza yo pensaba que tenía éxito. So when my brother invited me to a presentation, I was the person that went to the presentation very skeptical with my arms crossed, trying to figure out what did my little brother get himself into. Así que como yo pensaba que tenía mucho éxito, fui la típica persona que llegó a la presentación así, de brazos cruzados, muy escéptica, tratando de entender en qué era que mi hermanito me quería meter. But the thing is, something had happened about a year before I saw World Ventures. I got into real estate, I started buying up properties, and I remember buying my first property in London. I spent £333,000 to buy a 2-bedroom property so I can make £300 a month residual income. Y yo empecé a trabajar en el tema de real estate en ese momento y me acuerdo que pues empecé a ahorrar para comprar mi primera propiedad y recuerdo que ahorré por encima de las 330,000 libras esterlinas para comprar mi primera propiedad de 2 dormitorios para empezar a recibir un ingreso residual de 300 o 3,000.
300,000 pounds in order to make 100 pounds a month. Ok, para hacer 300,000 libras, para hacer 3,000 de ingreso residual al mes. So big amount of money for very little residual income. Una cantidad de dinero para un residual chiquitico. And then what happened is that you guys remember 2008, 2009 crash. So I bought my property here, saw the value go here, and all of a sudden I became very open that there has to be other ways to make residual income apart from real estate. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de la crisis que hubo en real estate, en propiedad raíz en el 2008, y a mí me afectó. Yo compré mi propiedad aquí, ¿sí? Luego de la crisis quedó costando esto y por esa circunstancia yo abrí mi mente y dije, tienen que haber otro tipo de vehículos para yo también poder generar mi ingreso residual. So here's the main two reasons I said yes to World Ventures. One is when I saw the slide with the different levels, the different ranks, and the amount of residual income, I remember looking at the slide where it said marketing director, and I said to myself, I don't care how long it takes me to get to marketing director to start with, because that's going to be that's the money that I was taking home from my job after paying tax, about $5,000 a month. Y les voy a compartir algunas de las razones por las cuales yo le dije sí a World Ventures, y una de ellas fue cuando yo estaba viendo los slides de la presentación, cuando llegamos a ese slides donde están las barras de los rangos, ¿sí? Yo recuerdo que yo empecé a ver lo que se ganaba cada uno de esos rangos y me fijé en Marketing Director, y en ese momento dije, a mí no me interesa qué es lo que yo tengo que hacer, pero yo voy a llegar ahí porque más o menos $5,000 era lo que me estaba ganando yo después de impuestos en mi trabajo tradicional. So I said to myself is that I knew what my freedom price was. It's important to know when you're building World Ventures, what is the ultimate end goal for you? What is your price to create freedom? Y una de las cosas que ustedes tienen que tener muy claras en World Ventures es cuál es el precio de su libertad. Yo sabía lo que yo necesitaba para ser libre, y eso es algo que ustedes tienen que tener muy, muy, muy claro cuando van a empezar a construir en World Ventures. ¿Cuál es el precio de su libertad? But here's the thing. My head was skeptical, and I thought I didn't need World Ventures. In fact, when the presentation finished, I looked at my brother and I said, bro, this is cool, but I'm too busy to do something like this. Y el tema es esto, yo entendía lo que estaba sucediendo, pero creo que era muy escéptico, y cuando terminó la presentación, en ese momento yo le dije a mi hermanito, le dije, hermano, esto está chévere, pero yo estoy muy ocupada para hacer esto. And my brother said something to me, and some of you might need to say this to people that you care about. He said, sis, we have 36 first cousins, we're Greek. I'm gonna tell all of them. I'm telling you first, so just shut up and trust me and give me your credit card. Y mi hermanito en ese momento me dijo algo que creo que muchos de nosotros tenemos que empezar a decirle a la gente que realmente apreciamos, y me dijo, hermana, nosotros tenemos 36 primos, somos griegos, ¿sí? Y yo voy a decirle a cada uno de ellos, y decidí decirte a ti primero, así que cállate la boca y pásame la tarjeta de crédito, confía en mí. So I essentially signed up to shut up my brother. O sea que básicamente yo inicié para callar a mi hermano. But here's what happened. That night I went home and I couldn't sleep because all I could think about is, what if this is my way to create freedom? What if finally I have found my ticket out from working from 80 to 100 hours a week and I can get my time back? Pero esto fue lo que pasó. Esa noche yo llegué a mi casa y no pude dormir porque yo estaba pensando, ¿y qué tal que esto sea el verdadero tiquete a mi libertad? ¿Qué tal que esto sea el tiquete para que yo pueda recuperar mi tiempo y tenga que dejar de estar trabajando de 80 a 100 horas a la semana para poder volver a tener mi tiempo para mí?
So I needed to believe. So I went and spoke to the guy that was doing the presentation, which funnily enough was Matt Morris, was in London doing this presentation. And I went up to him and I said, I need to believe. Is it as good as what you say it is? And he said to me, it's better, but you have to come to a training to see the big picture. Y en ese momento yo pues no lo podía creer y me volví a buscar a la persona que había dado la presentación ese día, que afortunadamente era nada más y nada menos que Matt Morris, que estaba en London en ese momento, y le dije, yo necesito que tú me ayudes a entender porque necesito creer que esto realmente es tan bueno como tú dices que es. Y él dijo, no es tan bueno como yo dije que es mejor todavía, pero si tú quieres entender esto, tienes que ir a un entrenamiento. So I said to him, that makes sense. When is the next training? He said, next weekend. I saw the presentation on a Sunday, which is funny. So next weekend there was a training. I said, great. Where is the training? And he said, Los Angeles. Oh. Y en ese momento yo me acuerdo que yo le dije, bueno, listo, sí, tiene sentido. Por favor, indícame cuándo es el próximo entrenamiento. Y él me dijo, sí, perfecto, el próximo entrenamiento es dentro de 8 días. Y yo le dije, ah, súper. ¿Y cuándo y dónde es? Dijo, en Los Ángeles. So the thing is, guys, my mind started coming up with the excuses. Well, I don't have a few £1,000 right now to fly to Cyprus to get a visa, to fly to Los Angeles to see if this thing is real. I don't have the time. I'm working 80 to 100 hours a week. I can't take time off. And the excuses started going off in my mind. Y en ese momento, pues las excusas comenzaron a rodar mi mente, ¿sí? Yo empecé a pensar, yo en este momento no tengo, pues, par de miles de libras esterlinas para volar a Chipre, para sacar la visa, para luego volar a Los Ángeles, para luego entender si esto realmente es verdad, ¿sí? Y también empecé a pensar que yo no tenía el tiempo, que estaba ocupada, que cómo iba a hacer, que cómo iba a darme una pausa, y todo ese tipo de excusas comenzaron a rodear, a rondar mi cabeza. So here's what I realized, though. The only thing that stood between me and the life that I was living and the life that I wanted to live was my own excuses. If I could find a way to overcome my excuses, I could create the life that I wanted. Y yo entendí que lo único que se entreponía, que estaba en medio de la vida que yo estaba llevando y la vida que yo quería llevar, pues eran simplemente esas excusas, y que si yo quería llegar allá a vivir esa vida que yo deseaba, que yo soñaba, simple y sencillamente tenía que encontrar una manera de sobrepasar esas excusas. So here's what we did, is that I decided to fight the excuses. I decided to find a way. I went to that training by myself. It was just me. My brother couldn't even get the time off work. And fast forward 10 months later after that training, marketing director, part-time, created a team of 5,500 people and was making 5 figures on a monthly basis. Y yo encontré la manera, yo es lo que decidí fue, voy a luchar y voy a sobrepasar esas excusas, voy a pelear con ellas, y encontré una manera de poder ir al evento, ¿sí? Yo tuve que ir sola, mi hermanito no pudo ir, pero yo pude ir a ese evento, y lo que pasó después fue increíble. Yo haciendo esto part-time, 10 meses después, ya tenía el rango de marketing director, ya tenía un equipo que tenía miles de personas, y ya estaba viviendo el estilo de vida que yo quería, estaba empezando a vivir el estilo de vida que yo quería, haciéndolo a tiempo parcial, solamente en 10 meses por haber ido al evento. So here's the thing that I want to share with you in terms of the first lesson, though. If that challenge hadn't happened in terms of challenging me to go to the first training, it would not have been the test that I needed in order to achieve the thing that I wanted. I had to overcome the challenge to go to training. That's number one. The second thing is that happened is if the crisis had not happened a few months before I saw World Ventures, I would not have been open in order to see World Ventures as a vehicle to create residual income. Bueno, y esto es una de las lecciones que yo quiero dejarles a ustedes.
si no hubiera habido ese reto, que yo tenía ese reto para yo tener que pasar por encima de mis excusas y haber llegado a ese evento que tenía, pues, era bastante difícil para mí, yo no hubiera tenido la prueba que yo necesitaba pasar para poder tener lo que yo realmente estaba buscando conseguir, ¿sí? O sea, que ese tipo de retos realmente son necesarios en el proceso para que tú puedas llegar a donde tú quieres llegar. Y lo segundo importante es que adicional a eso, si yo antes de no hubiera tenido esa crisis, esa crisis en el sector inmobiliario, tal vez yo no hubiera tenido la mente abierta para recibir World Ventures de la manera que lo recibí. O sea que todo este tipo de situaciones hacen parte del proceso y son necesarias. So here's the thing, right now, we're actually in the whole world. I'm at my parents' house in a little village of 5,000 population in self-quarantine because right now the world is going through a type of crisis. Y este tipo de situaciones suceden. De hecho, hoy todo el mundo está en cuarentena. Yo estoy aquí en la casa de mis papás, en una pequeña villa de 5,000 personas, en cuarentena, porque esto está sucediendo en todo el mundo. And there's a lot of people that whenever there's challenges, bless you. I said quarantine and you're sneezing. So there's a lot of people right now, guys, that are so busy just watching what's happening in the news and freaking out about it, okay? And they're being paralyzed. Fear is paralyzing people right now. Y lo que está pasando es que la mayoría de la gente en este momento está demasiado enfocada en lo que está sucediendo en las noticias, ¿sí? Y eso que está sucediendo en las noticias los tiene con miedos y el miedo los tiene paralizados. En este momento mucha gente está paralizada por el miedo, eso es lo que está sucediendo. But with every crisis, new leaders are born. Pero con cada crisis, nuevos líderes están naciendo. See, the thing is, we started building our business. We had a very good start, 5,500 people team in a few months, started making some crazy money. But in 2010, we took a big slap. Y eso es lo que sucede. Yo recuerdo cuando yo comencé, estábamos teniendo mucho éxito muy rápidamente. Teníamos un equipo de casi 5,500 personas en 10 meses. Estábamos empezando a ganar mucho billete. Y en ese momento, más o menos en el 2010, empezó otra nueva crisis. And because we took a big slap, we lost the majority of our team in a very short period of time. And I saw my income go from here to here very, very quickly. Y gracias a esa situación que se presentó, yo recuerdo que la mayor parte de mi equipo en un muy corto periodo de tiempo se perdió. Todos se fueron y yo vi mi equipo de aquí a acá, vi mi ingreso de aquí a acá en solamente cuestión de meses. But ever since I was a little kid, some of my biggest heroes were the Spartans. Pero recuerdo que siempre desde que yo era muy niña, uno de mis superhéroes favoritos eran los espartanos. And I always had this mindset that when you get a bunch of people with a common vision, there's nothing that can stop you. Y siempre tuve en mi mente que donde hay, así sean unas pocas personas, pero con una visión en común, nada nos puede detener. So we hit these challenges, we lost a bunch of our team. Me and a bunch of our leaders, we united. We said, you know what? We took the first slap. For us, giving up is never an option. We go out and we rebuild it again. And literally in 2011, we launched Greece. Y yo me reuní con la gente con la que estábamos trabajando y les dijimos, bueno, pasó lo que pasó, el equipo se fue, pero quedamos los que estamos y vamos para adelante, vamos a sacar esto adelante. Y literalmente un año después estábamos abriendo en Grecia. And when we launched Greece again, this was actually at the heart of the crisis when Greece was going through all the financial difficulties. That's when we launched Greece. I remember doing our first big training in Greece, and Wayne Nugent is meant to come to the event, and he's calling us up going, on television, they're showing there's riots in the street. Is it still safe to come to Greece? We're like, of course it is. The riots are over there. We're over here.
Y yo recuerdo que esas crisis pasan y cuando nosotros abrimos Grecia, justamente ellos estaban atravesando una crisis en ese momento. No sé si ustedes recuerdan más o menos en el 2011-2012, cuando Grecia estaba con ese tema pues de las protestas y nosotros estábamos abriendo en ese momento, íbamos a hacer nuestro primer entrenamiento grande en Grecia y Wayne Nugent, el dueño de la compañía, iba a venir y yo me acuerdo que justamente cuando ya iba a hacer el evento recibí una llamada y era Wayne y me dice, hey, acabo de ver que allá están en protestas, eso está hecho un caos, ¿es seguro viajar allá? Y yo le dije, por supuesto que es seguro, las protestas están allá y nosotros estamos acá. And man, we had some adventures. And we launched Greece, okay? And the business started going up because when people are going through a crisis, they become more open to opportunity. And the business is going up, and we're putting something like 60 or 70,000 customers in our team within 2 years. Y en ese momento, pues nosotros empezamos a construir en Grecia porque lo que sucede es que cuando ese tipo de crisis se presentan, la gente abre su mente a nuevas oportunidades y nosotros en plena crisis empezamos a construir y recuerdo que rápidamente logramos poner cerca de 70,000 personas en Grecia en solamente 2 años. And what happens is that because the Greece essentially went bankrupt, without any warning, the banks in Greece completely closed down and the government put what we call capital control. And there would literally, you could not make a transaction for more than 50 euros with an international company. So money going out of Greece, the limit was 50 euros a day. Y en ese momento, cuando estaban las cosas yendo tan bien, recuerdo que llegó la crisis, pero ahora la crisis bancaria a Grecia, ¿sí? En ese momento cuando estaban a punto de salir de la Unión Europea, y recuerdo que los bancos entraron en algo, muchos bancos cerraron y los que quedaron entraron en algo que se llama control capitalista, que lo que buscaba era evitar la fuga de dinero de Grecia para el exterior y ellos impusieron una restricción donde ninguna persona podría hacer una transacción internacional con tarjeta de crédito mayor a $50 a una compañía en el exterior. So imagine you got people, you're doing a presentation, the person has the money to join, but you can't take their money because we're an international company. Imagine you got people that got money on their cards and we can't take their monthly fees, and we have thousands of people going into Grace. Just like that, people that have money on their cards because the banks put this new rule in place. Entonces, imagínense que ustedes estuvieran haciendo una presentación y la gente dijera, de una, quiero entrar, y la gente con la plata en la tarjeta, pasándote la tarjeta para ingresar, pero no pudieran hacerlo. O sea, imagínense ustedes tener un equipo tan grande, miles de personas, y la gente queriendo continuar, y la gente con su plata, con la plata en las tarjetas, pero que simple y sencillamente porque los bancos pusieron esta nueva regla, de repente la gente ya no podía pagar y de un día para otro todo ese equipo gigante estaba en periodo de gracia. But I'll tell you 2 things happened. One is I saw the heart of our company. Our company said because the government put these controls in, they still kept all those people active for a few months, which cost our company millions because they wanted to help those people have a chance of making some extra money at a time where the country was bankrupt. Y aquí, cuando suceden estas cosas, pues uno se da cuenta con quién cuenta y ahí nos dimos cuenta de que contamos con una empresa impresionante, la World Ventures. Al ver la situación, entendió que eso era algo ajeno a nosotros y en ese momento nos dijo, los vamos a apoyar, sabemos que esto es un tema que se les sale de las manos, que es del banco, y decidieron mantener a toda esa gente activa durante unos cuantos meses, durante varios meses, para que ellos pudieran seguir desarrollando el negocio, y eso le costó a World Ventures millones de dólares, pero solamente porque ellos querían apoyarnos para que saliéramos adelante de esa crisis hasta que los bancos levantaran la restricción. Which is one of the things that I love about our company is that time and time and time and time again, our company always puts people first
before what's in the best interest of the company. They're always doing what's best for our leaders. They're always doing what's best for our people, because we have a founder called Wayne Nugent that leads with his heart. Y esto es lo que me encanta de esta compañía, que cada vez, siempre está poniendo por encima lo que es mejor para la gente que lo que es mejor para la compañía, ¿sí? Y eso es lo que a mí me encanta de esta compañía. Esto es gracias a que nosotros tenemos un fundador, un creador que se llama Wayne Nugent, que lidera esta compañía con su corazón. Here's the second thing, is that whenever there's a challenge, whenever there's a crisis, you're always going to bear in mind, you're either going to be the person that is spreading fear, or you're going to be the person that is spreading hope. You can only be into one of those categories. You got to choose which category you fall into. Y esto es otra cosa que les quiero dejar, la segunda cosa que les quiero dejar. Cada vez que hay un tiempo de crisis, cada vez que este tipo de situaciones suceden, tú puedes ser una de dos tipos de personas. Tú puedes ser el tipo de persona que va por ahí difundiendo el miedo, o puedes ser el tipo de persona que va por ahí repartiendo esperanza, ¿sí? Puede ser una de las dos categorías, pero no puede ser las dos. Right now, we got a bunch of people, and I understand, guys, you know, the thing with the virus, it is a serious challenge. People have died from it. I don't want to take anything away from that, okay? But there's people that are going on Facebook all the time, and all they're doing is sharing new statistics, is sharing new things that are spreading fear. And there's a small percentage of people right now that are the category of people like your leader here, who's going out there going, guys, we got a better way. We have a vehicle that we can help to change lives right now at a time where people are drowning with the fear and the negativity and all that. We're the people that are spreading hope and spreading light. Y en este momento hay mucha gente, ¿sí?, que está encargada de repartir miedo, ¿sí? Y yo no quiero, es una realidad, esto es real, lo estamos viviendo. Yo no quiero desconocer absolutamente nada de lo que está pasando. Estamos en una crisis de salud, hay gente que está muriendo y todo eso es una realidad, ¿sí? Pero hay muchas personas que en este momento lo único que se dedican es a repartir en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, mensajes con las nuevas estadísticas de cuánta gente se está contagiando, de cuánta gente se está muriendo, y lo que están haciendo es incrementar ese miedo. Y hay solamente unas pocas personas, como los que estamos acá, como el líder que tienen ustedes en este momento al frente, que se están encargando de decirle a las personas, ok, esto que estamos viviendo es real, es una emergencia que nos toca a todos, pero realmente nosotros aquí tenemos un vehículo donde justamente nosotros podemos hacer un negocio en tiempo de crisis, y donde podemos ayudarle a muchas personas a que solucionen ese tipo de problemas que tiene la mayoría de la gente paralizados porque no saben lo que va a suceder. Y nosotros sí sabemos, sí tenemos un vehículo y sí podemos llevarle a todas esas personas esa esperanza para que ellos puedan hacer algo en medio de la crisis. Y eso somos nosotros, el tipo de personas que en este momento estamos llevando la esperanza al mundo. There's a lot of people right now, and this is the beginning of it, that they think the virus is the biggest problem. But what they don't see, it's not going to be the virus that's going to be affecting a lot of people. It's going to be the financial difficulty that is being created right now because of the virus, where tens of thousands of people are losing their jobs every single day. Businesses closing down. Airlines are landing. So many companies right now are letting people go, and this is the beginning. And believe me, those people right now are praying for an opportunity. They're praying for a phone call that can help them to see the light. Y la mayoría de la gente piensa que el mayor problema que nosotros tenemos en este momento es el virus, y pues toda la gente que está muriendo y todo lo que está sucediendo, y eso es un gran problema, pero el mayor problema no es ese. El mayor problema es la crisis económica que se está empezando a generar con esto, porque en este momento hay miles y miles, cientos de miles de personas que están empezando a perder sus empleos.
hay negocios que están cerrando sus puertas, las aerolíneas en este momento están por el piso y hay una cantidad de personas que en este momento realmente están desesperadas porque no saben cómo van a sobrevivir, no saben lo que está a punto de suceder, cómo van a salir de eso, y nosotros justamente lo que tenemos es una oportunidad que podemos llevarle a ellos, y créanme que en este momento muchos están rezando por eso, están rezando por recibir una llamada de alguna persona que les cuente qué pueden hacer en estos momentos de crisis, porque no entienden con todo lo que ha pasado qué va a ser de ellos en los próximos meses. See, in every single time of life, okay, no matter how old you are, there's always things that are going to be happening in our life, whether it's a crisis, whether it's a personal crisis, whether it's an economic crisis, whether it's a challenge in your personal business or in general in business, in your career. But there's three categories that you can fall into, and you can choose which category you want to be in. Y yo no sé, pues, qué crisis pueden estar pasando en este momento por ustedes, pero le quiero decir, siempre hay crisis, como esto del coronavirus, como crisis personales, como crisis laborales, crisis de pareja, pero siempre, siempre, siempre nosotros en la vida estamos atravesando por crisis, y hay tres cosas que podemos hacer, tres cosas que suceden en estos momentos. The first category of people are the watchers. They're just literally sitting there watching. Then maybe they got told by their government to work from home, and they're sitting there, and all they're doing all day, every day is watching what happens on Facebook, watching what happens on Instagram, watching what happens on the news, watching who posted this, and they're just watching the world go by right now while they're sitting in fear in their little bubble. Y hay tres cosas que suceden, hay tres categorías de personas. La primera son los que están viendo, ¿sí? Los que están sentados ahí viendo todo lo que está sucediendo en las noticias, viendo todo lo que está sucediendo afuera, viendo todo lo que está sucediendo, pero simple y sencillamente lo que están haciendo es eso, están viendo mientras están ahí sentados, esperando que pase lo que va a pasar en el mundo. There's a second category of people. They're the talkers. They're talking a lot about what they're going to do tomorrow, okay? Tomorrow I will call some people. Tomorrow I will do a presentation. Tomorrow I will go and do a Zoom call. And every single day that you talk to them, when you're saying to them, hey, what are you up to? Let's do some presentation, let's do this. They're always talking about what they're going to do, but they never actually do something about it. Y hay una segunda categoría, ¿sí? Que son los que hablan, ¿sí? Ellos siempre están hablando de lo que está sucediendo, están hablando de lo que van a hacer, están hablando de que el día de mañana van a hacer una llamada, están hablando de que el lunes van a hacer una presentación, pero siempre están hablando de lo que está sucediendo, pero no están haciendo lo que dicen que van a hacer. That category of people are also busy talking about the ones that are busy doing something. They go, hey, did you see he posted this? Hey, did you see he did this? So they're so busy talking about other people doing stuff, but not looking at their business. Y esa categoría tiene una característica, y es que además ellos siempre están hablando de los que están haciendo, están diciendo, hey, ¿viste lo que posteó este? Hey, ¿viste lo que publicó esta? Siempre están hablando de lo que los demás están haciendo, pero están muy ocupados hablando de los otros, que no tienen tiempo para hablar de lo que realmente ellos están haciendo. You want to be careful that you don't get absorbed by the talking of these people, because at the beginning, when I first got started, I always used to believe everything that everybody told me in my business. When they said to me, I'll be RMD in 6 months, I believed them. When they told me I'm going to be your next IMD, and I tell people I have 32 IMDs in my team, and they go, I'll be number 33. I believe them. But then I learned from Mark Aceta that don't listen to what people say, watch what they do. Let the actions do the talking. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado y tienen que aprender, pues, a diferenciar entre las personas que realmente son coherentes y están haciendo lo que dicen que van a hacer.
¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, era una de las personas que creía siempre, siempre, siempre todo lo que la gente me decía, ¿sí? Yo veía gente que me decía, yo voy a hacer RMD en 6 meses, y yo les creía. Había gente que me decía, yo voy a hacer el próximo IMD de tu equipo, y yo les decía, tengo 32 IMDs en mi equipo, y me decían, ok, yo voy a hacer el número 33, y yo les creía. Pero algo que yo aprendí, y lo aprendí en un entrenamiento con Marca Z, es a no creer todo lo que la gente dice que va a hacer, sino a aprender a ver lo que la gente está haciendo para que así sean las acciones lo que realmente dicen, lo que van a hacer las personas, no lo que ellos están hablando. The third category, which is the smallest category, they're the doers, they're the action takers. There are people like Juan Felipe that instead of sitting there going, oh, look, Colombia's not open, he thinks, hey, Colombia's not open, let's find a way and we open Colombia. They're the ones that don't wait for things to happen. They're going out and making things happen. The company doesn't have a specific tool, they will go find a way to create it. They can't, you know, there's a new rank that they want to hit and their upline is not available in order to support them, they'll go out and find a way to do it anyway. There's a training coming up. You don't even need to call them to promote a training to those people because they're the ones calling you saying, I bought 10 tickets, can I buy some more? Those are the action takers. Y la tercera categoría, thanks Frosini, la tercera categoría son los que hacen, ¿sí? Las personas que toman acción, como Juan Felipe, ¿sí? Juan Felipe cuando empezaron en Colombia, él no se sentó a pensar, ay, no, pero Colombia no está abierto, como mucha gente hace, él dijo, hey, muchachos, Colombia no está abierto, vamos a buscar una forma de que abramos acá y lo hicimos, ¿sí? Son personas que no están sentadas ahí esperando porque quieren llegar a un próximo rango, pero dicen, no, pero mi upline no está ahí para ayudarme, no, ellos encuentran una manera de hacerlo. Son personas que cuando quieren ir a un evento o cuando hay un evento, tú no tienes que llamarlos a ellos a decirles que pilas con el próximo evento, sino que ellos de entrada te llaman a ti y te dicen, ya sé, ya tengo 10 boletas para el próximo evento, vamos a llevar una cantidad de gente al equipo. Son personas que están haciendo, encontrando maneras de que las cosas pasen. Esos son los hacedores, esos son los que realmente toman acción. When you find people like that, those are the ones that you keep close and you run like crazy with them. You run through walls with people like that. Those are the people that when you find people like that and you lock arms with them, they can put thousands of people in your organization. Y esas son las personas que cuando tú los encuentras, son las personas que cuando aparecen en tu equipo, con ellos que tú te tomas las manos, miras para adelante y empiezas a correr lo más posible, porque cuando esas personas aparecen, créeme que con esas personas es que tú vas a traer miles de personas al equipo. I remember the first time I spoke to a guy in my organization, and there was a time that every single week I would see the new ranks in our team. And I used to call every new senior rep in our organization, personally call them, congratulate them, and introduce myself to them. Y yo recuerdo hace un tiempo, la primera vez que hablé con una persona, ¿sí? Yo en esa época recuerdo que cada semana habían rangos nuevos en el equipo y yo me tomaba el trabajo de personalmente, llamarlos uno por uno, cada nuevo senior rep, hablar con ellos, felicitarlo y presentarme personalmente. Recuerdo que Of course, this was a long time ago, and now I don't have time to call all the senior reps or the directors. Usually I call all the IMDs now, or the NMDs or the RMDs, because there's too many of them in the team. But I remember I called this one, sorry, I'll let you translate. Ok. Y bueno, por supuesto, quiero que sepan que eso fue hace muchísimo tiempo. Hoy en día el equipo está gigante y yo ya no podría llamar a cada senior rep de la organización. Yo ahorita pues llamo cada que sale un nuevo IMD, cada que sale un nuevo LMD, cada que sale un nuevo RMD. But I called this one guy and I congratulated him and I said, look, you don't know me yet, you know, but I'm one of your upline leaders. I'm actually based in London. My name is Efrosini. He was in Cyprus. And I said, just wanted to congratulate you. And next time I'm in Cyprus, if there's anything I can do to help you win, let me know.
Y yo recuerdo que yo llamé a esta persona, le dije, oye, felicitaciones por ese IMD, tú todavía no me conoces, pero yo soy una de las personas que está en tu línea de auspicio, yo soy uno de tus uplines y yo realmente pues me siento orgullosa de lo que estás haciendo. Yo en este momento, yo soy de Chipre, pero en este momento estoy en Reino Unido y solamente quiero decirte que pues estoy muy orgullosa de lo que has hecho, te felicito y quiero que sepas que si tú necesitas algo, pues yo voy a estar aquí, solamente déjame saber. That gentleman that I spoke to didn't say many words. He just simply thanked me. And I ended up meeting that gentleman a few months later when I went to a Momentum in Slovenia in 2012, I believe. And that gentleman just achieved the level of marketing director. Y yo me acuerdo que cuando yo le dije esto a esta persona, no me dijo nada, simple y sencillamente se acabó la reunión y yo me acuerdo que más o menos unos meses después, cuando ya fuimos al próximo evento que era en Eslovenia, un Momentum en Eslovenia, yo me encontré a esa persona en el evento y estaba en tarima recibiendo el rango, el reconocimiento de Marketing Director. So I went up and I congratulated him for achieving marketing director. And he said something along the lines of, well, we're doing this and we're taking it all the way. That's all he said. Not many words. He didn't hype it up or anything like that. It was just the way that he said it with absolute certainty, we're taking it all the way. Excuse me, I did it, the signal was off when what he said on stage. So when I I understood spoke, everything, not what he said on stage. not on stage, off stage when we were speaking, okay, he said to me, we're doing this, we're taking it all the way. Okay. Bueno, y yo recuerdo que en ese evento, pues él recibió su reconocimiento, no hizo mucho ruido, no hizo, es un hombre más o menos de pocas palabras, pero yo después cuando hablamos, yo pues lo felicité nuevamente y él nuevamente sin decir mucho simplemente nos dijo, nosotros vamos para adelante con esto. And I kept seeing his name in the top cyclists all the time and kept on seeing his name pop up and pop up. And the following United, the following year, that guy walked the stage with his wife as IMD, and that guy's name is Stavros Zinonos. Y yo recuerdo que yo simplemente empecé a ver a esta persona pues trabajando y cada vez lo veía como en el top de las personas que estaban ciclando y trabajando y sin mucho ruido, pero siempre haciendo la tarea. Y en el año siguiente, en el próximo evento, el próximo United que estuvimos, esa persona estaba ahí, estaba con su esposa y estaba recibiendo el reconocimiento como International Marketing Director y su nombre es Stavros Zinonos. Now that one gentleman, because of his leadership, he didn't say the big words, he was not a talker, he was simply a doer. That guy has contributed more than 150,000 people in our team so far. Y esa persona que simple y sencillamente, pues es una de esos que hacen, no es de los que hablan, sino que hacen a través de solamente esa persona, su visión y su trabajo. Hoy hemos podido poner más de 150,000 personas en el equipo. So here's what you got to pay attention to, guys. Whichever category you're into right now, because sometimes you can be in one category and you can change categories. Maybe you've been a talker your whole life. Maybe you've been saying all the things you're going to do, but you just never get around to doing them. Well, you know what? You can make today the day where you change categories, you make the decision, and you become an action taker. You become a leader. You become the kind of person that when you say something, your team knows you're going to do it. Y miren, préstenle mucha atención a esto. Nosotros tenemos que entender en qué categoría estamos, quiénes somos, qué es lo que hemos hecho y quiero decirles, nosotros podemos cambiar de categoría. Si nosotros hemos sido ese tipo de personas que siempre están hablando de lo que van a hacer, pero no toman acción, nosotros podemos decidir que hoy es el día en que nosotros vamos a cambiar y hoy es el día en que nos vamos a convertir en esas personas que ponemos acción, que cumplimos con lo que decimos y que sabemos que estamos tan comprometidos con esto que cada vez que nosotros hablamos y decimos algo, nuestros equipos saben que va a ser una realidad porque saben que siempre hacemos lo que decimos. But I tell you what though, sometimes this is what holds us back.
sometimes the self-talk is the biggest killer. Maybe you want to be in that category, you want to be a leader, you want to be an IMD, you want to be an action taker, but you got a little voice in the back of your mind saying, I don't think you can do it. What makes you think you're going to be successful? What makes you think you're going to win? Y quiero decirle que cualquier persona lo puede hacer, pero la cabeza, esto que tenemos acá, es muchas veces lo que nos detiene. Esas conversaciones con nosotros mismos son las que nos detienen, porque muchas veces nosotros decimos, yo voy a ser esa persona, yo voy a salir, voy a liderar, me voy a convertir en un gran líder, voy a llevar mi equipo, sacar mi equipo adelante, voy a hacer muchísimas cosas, pero luego esa voz interior es la que viene y nos dice, hey, pero a ti, ¿quién te dijo que tú estabas preparado para eso? ¿Quién te dijo que tú eras capaz? Y eso es lo que nos mata, lo que nos detiene. Every single leader has gone through that, and every single time that we've had challenges over the years, where there was the crisis in Cyprus, where there was the Greek economic crash, whether it was what is going on right now, every single time you have a choice whether you let the voice that holds you back be the loud voice, or whether you put good voices inside your mind that are stronger, that are more empowering, whether it's the voices of your leaders or your mentors, whether it's the voices from the audios that you listen to, whatever you do, you make a choice which voice you turn up and which voice is going to help you push forward instead of hold you back. Y todos los grandes líderes hemos pasado por ahí. Esto es algo que a todos nos sucede. Cada gran líder siempre ha tenido esos momentos donde tiene una voz que lo detiene, ¿sí? Eso nos ha pasado durante la crisis de Chipre, luego durante la crisis en Grecia. Ahora nos está pasando con lo de la crisis del coronavirus. Y quiero decirles que todos tenemos esa voz que está por acá hablándonos negativamente y diciéndonos por qué las cosas no van a suceder. Pero nosotros también podemos tomar la decisión de poner otras voces positivas, otras voces más empoderadoras que nos digan realmente qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer, que nos digan realmente hasta dónde podemos llegar y que nos recuerden permanentemente las razones por las cuales sí es posible que nosotros lo logremos. Y esos son los mentores, esos son ese tipo de espacios, los audios que nosotros estamos escuchando, pero nosotros siempre somos responsables y tenemos la capacidad de decidir qué voz podemos poner, qué voz vamos a escuchar y a cuál queremos hacerle caso. So I want to finish off with this, guys. 3 key steps in order to explode during a time like this. First step, start sharpening the axe. Start developing your mind. While you're working from home, when you wake up in the morning, put good stuff in your mind so you get your energy up here. Así que ya con esto me voy despidiendo y voy a dejarles 3 claves para que ustedes puedan literalmente sacarla del estadio en momentos de crisis como estos, ¿sí? El número 1, siempre mantengan afilando el hacha. O sea, en este momento, ahora que estamos todos desde la casa, cuando ustedes se levanten, empiecen a ponerse buena información en la cabeza, empiecen a leer, empiecen a escuchar audios de gente buena, de gente exitosa, para que ustedes desde temprano eleven su energía. Second thing is turn off all negativity. Turn off the news. Get off Facebook, apart from Messenger, if you're messaging people and organizing appointments. Stop doing scrolling, okay? The really bad stuff, you'll hear about it anyway. You don't need the news to update you every few minutes. Get rid of the negativity from your life. Lo segundo es que ustedes alejen la negatividad de sus vidas. Dejen de estar revisando las cifras en Facebook, dejen de estar haciéndole scroll a las noticias negativas. Alejen todas esas cosas negativas, esa gente que siempre está diciéndote las cosas malas, que estamos en peligro, que nada. A toda esa gente, todo ese tipo de situaciones, aléjenlas, porque ustedes en este momento, si algo tienen que tener claro, es que para salir adelante tienen que dejar afuera, aparte, la negatividad. And the third step, get busy. Pick up your phone, go through all your contacts, get on Facebook, go through all your contacts on Facebook, message everybody, because here's what's going to happen, guys, is that right now there's people that are ready to listen to something new that maybe a few months ago they were not ready. And if they're not ready now, I can promise you a few months from now, they're going to be ready. When the pain starts to hit, the financial pain,
there's going to be a lot of people that maybe you were too chicken to call that now need an opportunity. And if you don't call them, they're going to go into someone else's team. True. La tercera, y muy importante, ¿sí? Pongan buena información, alejen la negatividad y sobre todo tomen acción. Cojan el teléfono, empiecen a marcar, saquen esas listas, empiecen a escribirle a la gente, porque les quiero decir algo. En este momento hay muchas personas que tal vez hace 3 años o 3 meses, perdón, no los iban a escuchar, ¿sí? Pero cuando ese tipo de crisis golpean, cuando empiezan a sentirse golpeados financieramente las personas, ellos empiezan a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y yo sé que ustedes tienen muchas personas que tal vez están en su lista gallina, gente que a ustedes les daba miedo llamar, ¿sí? Porque los veían muy exitosos, pero en este momento ese tipo de personas ya están empezando a ver las cosas desde una perspectiva diferente y muy probablemente ya los van a escuchar. Y les prometo algo, si no lo van a hacer desde ahora, muy probablemente en 3 meses, pues ya lo van a hacer. Y también les voy a decir algo, si ustedes no son la persona que toma acción, ¿sí? Que toma el teléfono, les da una llamada y les muestra esta visión, muy probablemente esas personas no los van a escuchar a ustedes porque no los llamaron, pero sí van a escuchar a otra persona que va a tomar acción y sí van a llegar a otro equipo a construir una gran organización en alguien que estaba en tu lista y no tomaste acción para llamarlo. What if you have someone on your list right now that could be the next Matt Morris, that could be the next Stavros Zidanos, that could be the next Juan Felipe, but you're so busy thinking about, oh, are they going to be open to listening? Are they going to say yes? Are they going to say no? You're so busy thinking about that you don't make the call and you miss out on that opportunity, and that opportunity could set you free. Y piensen en esto, ¿qué tal que ustedes tengan a alguien en su lista? Piensen que, ¿qué tal que ustedes tengan a la persona que va a ser el próximo Matt Morris, el próximo Stavros Zidanos, el próximo Juan Felipe Mejía, personas que están ahí en su lista y tal vez ustedes no lo han llamado porque piensan que la persona no los va a escuchar o por la razón que sea, y ustedes puedan perder la posibilidad de contactar a esa persona que hoy podría ser la que podría llevar su equipo a explotar y llevarlos a la libertad. So guys, that's it from me to you. We're about to change lives right now. World Ventures is starting a new chapter. Get on the boat. Let's ride the wave to freedom and let's help a bunch of people get free. And I look forward to seeing you guys somewhere around the world soon. Thank you for having me on the call, champion. See you soon. Thank you. It was an amazing call. Y Efrosini dice lo siguiente, y esto es lo que yo les puedo dejar a ustedes en este momento. Quiero decirles, es el momento de que nosotros empecemos a cambiar vidas. World Ventures está iniciando un nuevo capítulo. Estén fuertes, estén sólidos, manténganse en el barco porque lo que está a punto de pasar es algo impresionante y estoy seguro y quiero verlo a ustedes más adelante teniendo éxito con este vehículo que es World Ventures, con esa gran oportunidad. Muchas gracias por tenerme en la llamada. Gracias, campeón, y gracias a todos los que están presentes. Y bueno, look at the chat. Y yo quiero equipo, por favor, miren, la información, yo les dije, esta persona la admiro un montón por todo lo que ha pasado. Yo quiero que reventemos literalmente, reventemos ese chat para esta persona que se ha tomado el trabajo desde Chipre de conectarse a las 10 de la noche y sacar un espacio para apoyar al equipo latino. Así que vamos a darle un muy fuerte aplauso virtual a nuestra International Marketing Director, Efrosini Amires, desde Chipre. Efrosini, thank you so much. It was an amazing information. I was telling everybody that you are someone that I really admire because I know all the challenges you have to go through to be who you are now. And that's what really spreads hopes for everybody, because when people see people like you that faces all these things, but now living the life you live, it's when people feels that they can do it. I feel that in all the Latin American market, still cheering for you. Gracias por seguir en el chat. It's still cheering for you on the chat, and that's what we need in this moment. Thanks for being that doer who spreads hope for everybody in the world and for the team. Adamides, it was an amazing mentoring. We needed that. We need to hear that. Thank you, champion. I appreciate it. I expect big things from you guys, and
when all the dust settles, I look forward to coming out to Latin America and doing a tour with you. We'll be more than glad. Bueno, muchas gracias, campeones, y espero cosas grandes de todos ustedes, y quiero estar pronto en Latinoamérica viendo lo que está a punto de suceder. So, thank you very much, Efrosini. It was one of the most amazing calls we had here in this mentoring. Believe me, I appreciate it, and I hope I can cooperate with you and do something for your team if you want, whenever you need me. Y bueno. Absolutely. Thank you. Take care, champion. Thank you, guys. Good night. Thank you. Bueno, y que muchas gracias, campeones, muchas gracias a todos. Y bueno, equipo, se los dije, a mí me encantó, y gracias por siempre en el chat mostrarle a la gente ese cariño. Créanme que eso es una de las cosas que a todo el equipo latino hoy a nivel mundial nos tiene posicionados, porque la gente sabe que cuando viene aquí a los eventos, que cuando se conecta a este tipo de mentorías, pues ahí pueden ver todo el calor de nosotros, todo ese agradecimiento. Eso es muy importante, y yo personalmente les agradezco en nombre de todo el equipo por hacerle sentir eso a la gente. Y de verdad que esta fue una mentoría impresionante. Yo sé que en este equipo hay muchas personas que no somos de los que están repartiendo el miedo, sino que somos de los que estamos repartiendo esperanza. Y sí, hay que cuidarnos, pero el hecho de que tenemos que cuidarnos y estar en cuarentena no quiere decir que tenemos que estarnos quietos, simple y sencillamente poniéndole miedo en la cabeza de las personas. Nosotros tenemos un vehículo poderoso que se llama World Ventures, y gracias al Señor y gracias al trabajo de todo un equipo, estamos en este momento disfrutando de la posibilidad que muy pocas personas tienen de solucionar esta crisis que a todos los tiene paralizados, y hacerlo desde la casa, simple y sencillamente a través de un computador, contándole a la gente cómo es que nosotros estamos resolviendo este problema, que cuando pase todo el tema del coronavirus, literalmente nos va a explotar a los negocios, porque ya está dicho que el turismo va a ser uno de los pilares fundamentales de la recuperación económica, y eso es lo que nosotros tenemos, equipo. Así que vamos para adelante. Me encantó esta llamada, y recuerden que lo importante de estas mentorías no es la información que nosotros ponemos aquí, sino lo que nosotros salimos a hacer con la información que recibimos y que ahora tenemos aquí. Así que para adelante. Acabamos de ver un titán que ha pasado por muchas crisis de estas, y hoy es una de las personas de mayores ingresos en todo el mundo, y cualquiera que está hoy conectado a esta llamada puede ser la próxima Efrosini, puede ser el próximo Stavros, simple y sencillamente si salimos a aplicar esto. Vamos a poner todos los días temprano buena información en nuestra cabeza, vamos a alejar la negatividad y vamos a salir a poner acción masiva, porque la gente que hace un tiempo no nos escuchó, hoy nos puede escuchar, porque las circunstancias lo han llevado a abrir su mente. Así que, equipo, me encantó haber compartido con ustedes, de verdad, muchas gracias por haberse conectado acá, fue una mentoría increíble, sala llena, YouTube lleno, vamos con toda, equipo, un abrazo desde Cali, Colombia, you should be here.